como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. ¿Qué tal la cortina, La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. ¿Qué tal nuestra nueva cortina? ¿Le gusta? Cortina profunda, hecha por mí mismo, así que no problema con derechos de autor. Aquí estamos. Pero bueno, tenemos hoy en La Espada de Damocles, lunes con ese final por la mañana. Por eso es que no sale ese final, porque uno está todavía adormecido, porque comienza la semana. Con la nueva cortina tenemos también una sorpresita, ¿eh? Fíjese, le voy a mostrar a ver si lo puedo sorprender. Tenemos esta cortina que acabamos de oír, pero ¿qué tenemos también por aquí? A ver si lo encuentro. A ver, no, este no. Probablemente sea este, tampoco. Como siempre, aquí está. Fíjese lo que le voy a mostrar, ¿eh? Creo que le va a sorprender y bastante. A ver. Ahí vamos, ¿eh? Prepárese, agárrese al asiento y ahí empieza. Va. Esa. ¿Qué le pareció? Los mariachis. Bueno, esto muy gentilmente lo grabó Pedro, que es el mariachi por excelencia mexicano, un mexicano y mariachi damocleano, que bueno, pertenece a un grupo de mariachi que se llama Zapotlán. Y bueno, él gentilmente grabó esta melodía, que es una melodía clásica de ahí de México, muy digna de festividades y de alegría y de bailes. Y bueno, le puso ese Pablo de vez en cuando y esa espada de Damocles final. Mira, se lo voy a mostrar de nuevo para si se quedó con ganas, porque a mí me gusta. Ahí va. Para despertarse un lunes por la mañana. Imagínese, usted está durmiendo, se despierta por la mañana y tiene como 6 o 7 mariachis tocándole esto alrededor. Sobre todo con la trompeta, ¿eh? Ahí está. Con eso usted está preparado para escuchar La Espada de Damocles. ¿Qué más o qué menos? Bueno, ¿qué hacemos hoy a la mañana aquí en la radio Cuca para hacer nuestro programa de La Espada de Damocles? Quien les habla, como ya lo dijo la cortina, es Pablo Veloso. Y estábamos las semanas anteriores hablando de temas sombreados. Hablamos de la sombra psicológica, de su proyección. Y tuvimos una trilogía de programas donde explorábamos el tema de cómo construimos nuestra persona, nuestra personalidad, y cómo proyectamos a su vez nuestra sombra
en el mundo exterior. Y luego, bueno, la amamos o la odiamos. Y luego de esos 3 programas tuvimos un cuarto programa como apéndice de esto, donde analizamos la película Shame. Y la película Shame resultó ser una película muy muy interesante para toda la gente. Todo el mundo me dijo que le había encantado, que no solo la película, sino la explicación. Hubo muchos oyentes que se comunicaron y me dijeron que básicamente se habían ahorrado años de terapia, o que habían malgastado, habían descubierto que habían malgastado el dinero en terapias interminables, cuando en realidad, escuchando La Espada de Damocles, lo solucionaban en un solo programa. Bueno, no es tan así, pero eso es lo que dijeron ellos, eso sí lo dijeron de verdad. Y lo entiendo porque muchas veces sucede que la misma cosa, a veces explicada de distintas maneras, puede aclararnos o complicarnos la vida. Entonces hay veces que algo que se explica de una manera muy técnica, muy así como especial o profunda, resulta incomprensible. Mientras que la misma cosa, cuando nos la explican de una manera simple, amena, quizá como intentamos hacer aquí en La Espada de Damocles, bueno, eso empieza a entenderse. Y no estamos hablando aquí de entender, no sé, la historia de España. Estamos hablando de entendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, es muy válido. Y lo que vamos a hacer hoy es, para darle ya como la fresa en la tarta o la frutilla en la torta, según el país, lo que vamos a hacer es darle el último toque al tema de la sombra, o uno de los últimos toques, porque en realidad es interminable, siempre se puede profundizar más. Y lo vamos a hacer con la ayuda de una película muy especial. El otro día analizamos la película Shame, del director Steve McQueen. Aclaramos, no el actor famoso, sino un director que hay ahora, Steve McQueen, director de la película Hunger, Hambre, y director también de la película Shame, que hablamos el otro día, del actor Michael Fassbender. Bueno, ¿qué película vamos a usar hoy? Es una película intensa, controversial, que cuando salió allá por 1999, creo que fue el mismo año que salió Matrix y alguna película más, y Matrix me acuerdo que eclipsó a todas las demás películas. Bueno, en este caso vamos a analizar Fight Club. Fight Club es el club de la lucha en Latinoamérica en general y el club de la pelea aquí en España. Esta película, protagonizada por, bueno, Brad Pitt como personaje ahí más destacado, luego Edward Norton, también, que es que se parece bastante a Sean Penn, pero bueno, es un gran actor también, Brad Pitt, y Helena Bonham Bonham, no sé cómo se pronuncian, Carter, que es una chica que la ubicamos de varias películas, que tiene una cara como de, ¿cómo decir?, de dark, ¿no? Esas caras así muy pálidas, y hace papeles así. Donde vea esta película y vea a la actriz, enseguida la ubica porque la vio en 8000 películas. Hace siempre como medio de loca. Así que bueno, esta es una película que tiene infinidad de lecturas, infinidad de posibles abordajes. El más, obviamente, literal de los abordajes es un abordaje, bueno, psicológico y político. El abordaje psicológico, cualquier persona que vea esta película va a pensar que simplemente se trata la historia, y la aclaro acá con paréntesis, si no vio la película, que es raro que no la haya visto porque es de 1999, ya hace bastante que está ahí dando vueltas y es muy famosa, bueno, tómese un momento, mire la película, que la encuentra en un montón de páginas si la quiere descargar, o si no va al videoclub y la alquila. Mírese la película porque vale la pena, con mucho cuidado, tiene diálogos todos sumamente aprovechables. A diferencia de Shame, es una película que tiene mucho hablado, mucho diálogo, y sustancial. No son diálogos que uno pueda decir, bueno, habló como media hora sin decir nada. Media hora sin decir nada me hace acordar a uno. ¿A quién, Filemón? A un tal silbando. ¿Se está refiriendo a mí, Filemón? No, un silbando que conozco. Ah, bueno, porque no creo que usted, que es mi amigo, diga que yo hablo
en balde, hablo por hablar. Yo soy una persona muy medida de mi hablar. Es más, le puedo contar en este momento que yo soy catedrático de la Universidad de Bangkok y bueno, voy a contarle a partir desde que nací hasta ahora la historia de mi vida. Momento. Vamos a dejarle a Pablo. Quería hacer solamente ese paréntesis. Bueno, está bien, Filemón. Entonces seguimos con nuestra historia. La película que vamos a ver, a analizar, a recorrer, es esta película de Brad Pitt y Edward Norton. La lectura que les decía yo antes que me interrumpieran, acá los muchachos, que normalmente uno entiende esta película como el relato de una persona que tiene bipolaridad, que tiene como una especie de doble personalidad, ¿no? Y que es dos personajes al mismo tiempo y que a lo largo de la película no lo nota y bueno, en algún momento lo empieza a notar. Y uno dice, bueno, refleja lo mismo que mi tío Pepe, que a veces está contento y a veces es un demonio. Pero no, esta película, esa es una lectura como muy literal. Es como que a uno mira lo dado, lo que está ahí. Y eso está bien, pero sabe a poco. Hay más, hay mucho más. La otra lectura que tiene es una lectura política, como hace constantemente una crítica al sistema, digamos, capitalista, explotador, industrial, bueno, y pretende destruir literalmente, o sea, físicamente, todas las estructuras que representan a ese sistema, como entidades empresariales de tarjetas de crédito, para romper ese sistema de créditos y de dinero, ¿no? Simbólico, y volver, el protagonista, uno de ellos, Brad Pitt, en un momento dice que su mundo ideal es un mundo donde la gente use ropa de cuero, de piel, que no se deteriora y que dura toda la vida, que muele el maíz, y que mata animales cazándolos y los cuelga, ¿no? Para ahumarlos o cosas por el estilo. Es decir, ese es el mundo ideal que propone. Un mundo donde se regresa a tener, digamos, posesiones y no símbolo de posesiones, como es el dinero. Porque el dinero como símbolo, ¿no? Yo en vez de tener, no sé, 5 vacas, tengo, no sé, 1.000 euros, $1.000 o lo que fuera, o 1.000 pesos, y esos 1.000 pesos simbolizan la vaca o las vacas, pero no son las vacas. Entonces eso da lugar a que se pueda crear todo el sistema de intereses y por lo tanto de deuda y todo lo que representa el sistema capitalista o actualmente el neocapitalismo. Entonces, esa es otra lectura que se puede hacer, muy justa, la lectura de la lucha revolucionaria contra el sistema, ¿no? Una lucha concreta. Pero no es el planteamiento que vamos a usar ahora. El planteamiento que vamos a usar es un planteamiento totalmente interior. Vamos a hacer de cuenta que todos los personajes que participan en esta película son un mismo personaje, son la psique desplegada del personaje principal, que lo protagoniza Edward Norton, y Edward Norton no da en la película su nombre, no lo sabemos en ningún momento. Así que vamos a iniciar la película con esta conciencia. Vamos a enmarcarla dentro de la idea de proyección de sombra, tal como habíamos hablado en los programas anteriores, recuerda, y si no lo recuerda puede recurrir a esos programas, donde hablábamos de que básicamente en parámetros jungianos, podríamos decir, para poder ya tener una introducción y entender de qué vamos a hablar, lo voy a explicar así de una manera muy superficial. Jung proponía, este psiquiatra suizo, discípulo de Freud, y que luego inició un camino personal propio, diferente a Freud, se abrió porque discutió con él, no convergía en ciertos puntos de vista. Bueno, lo que hacía Jung era proponer que dentro de nosotros existe lo que llamamos el ego, ¿no es cierto? El ego. Y el ego es nuestra parte mental, la mente, la razón, la lógica, lo que llamaríamos a veces, inclusive en el medioevo se llamaba el alma, ese ego, ¿no? Ese ego intenta ir creando con esos pensamientos, con esas emociones, con esas vivencias, con esas experiencias, un centro de funcionamiento.
Ahora, ese centro de funcionamiento a veces puede abrirse a algo más grande y a veces no. Cuando no se abre a algo más grande, puede que se cierre y se estreche, y de hecho la sociedad ayuda mucho a esa circunstancia malsana, y se forja lo que se conoce como la persona. La persona. ¿Qué es la persona? Es entendido como la máscara, ¿no? Persona es aquello que nosotros creamos para adaptarnos a la sociedad. Entonces yo, por ejemplo, me voy forjando una imagen que agrada. Entonces, ya lo hablamos en programas anteriores, eso cae bien. Yo trabajo, no sé, en un banco y tengo que sonreír todo el tiempo. Bueno, sonrío. Aprendo a sonreír. Esa es mi persona. El ego, que es mi centro, es mi aglutinante. Bueno, ese aglutinante intenta formar una persona para poder funcionar en la sociedad. Todos lo hacemos. Sin persona, uno sería a veces muy agresivo o muy profundo o muy aburrido. Entonces, uno necesita, a cada situación que se presenta, adaptarse de la manera en que su sociedad se lo pide. Vimos en la película de Shame que muchas veces el personaje se adapta en exceso y queda solamente encapsulado en su personalidad, y es lo único que tiene en su vida. Hay personas que son solo personalidad. Hay personalidades que son solo personas. Hay seres humanos que solamente se han asentado en su persona. Es decir, que han creado una máscara y se han olvidado de todo lo demás. Entonces vemos personas a veces que nos encontramos por la calle o que son nuestros amigos, que son muy divertidos, que son muy, profundos, muy estudiosos, muy lo que fuera, pero nosotros notamos al observarlos que falta algo, que ahí hay algo que se está quedando fuera. Como que hay más aspectos de una persona, de un ser, que no están ahí expresándose, y notamos que hay cierta como falsedad, cierto montaje en su comportamiento, que sí es servicial, que sí es chistoso, que sí es simpático, que sí es trabajador, que sí es cumplidor, ¿no? Es el empleado ideal, una persona limpia, pulcra. ¿Se acuerda? Como Michael Fassbender, Brandon de Shame, que era una persona sumamente eficiente, en su trabajo era perfecto, en su ropa también, su piso era un piso majestuoso. Es decir, era alguien que había forjado su identidad solamente en su persona, solamente en su persona. Entonces recordemos, eso es muy bueno para la sociedad. Usted se convierte en alguien que, si es vendedor, es el mejor vendedor. Si es padre o madre, es el padre ideal, es la madre ideal, lo que usted quiera, pero va a dejar algo afuera. Jung decía que además del ego, que es ese aglutinante de experiencias y de vivencias y de pensamientos y de creencias, existe un centro muy profundo llamado el yo. El yo. Y ese yo no es mi yo individual, sino que es un yo que está dentro del mundo inconsciente. Por lo tanto, es un yo arquetípico, es un yo que todo el mundo tiene. En la India, en el Mandukya Upanishad, se representa esto con dos pájaros, un pájaro que está muy alto en un árbol y un pájaro que está un poquito más abajo. El que está muy alto en el árbol está feliz como está, disfrutando de su estado, ¿no? de ser el pájaro majestuoso. Ese es el yo. Y por otro lado hay un pájaro un poquito más abajo que está como desesperado, comiendo con ansia y avidez los frutos que tiene delante de sí. Y uno nota en esa avidez que ese pájaro no es pleno. En realidad está dependiendo desesperadamente de eso, como si solo eso fuera lo importante. El pájaro de abajo se olvida del pájaro de arriba, que en realidad es su propio ser. Los dos son el mismo pájaro. Pero el de abajo, el ego, muchas veces se olvida del gran pájaro, del yo, como dirían los hindúes, del Atman, y vive una vida de ahamkara, una vida de ego. Y ese ego a veces abarca muchos aspectos de un ser y otras se estrecha y elige comportarse solo como conviene. Ese es el problema más común. Eso es lo que nos suele pasar a casi todos.
nos han enseñado a adaptarnos, no nos han hablado nunca de ningún yo profundo, ¿no? Porque si nos hablaron en términos de Dios. Ese yo profundo, ese Atman, que también es Brahman, los hindúes dirían el infinito, solo que es el infinito en un individuo, ¿no? Eso es el Atman. Entonces, el Dios interior, dirían otros, pero bueno, muchas veces eso lo antropomorfizamos y creemos que es el Dios al cual le tenemos que rezar, ¿no? Un Dios antropomorfo, con cara, con brazos, con piernas, el Dios que es Padre de Jesucristo, ese Dios, ¿no? O a veces, bueno, Jesucristo mismo. Entonces, ese personaje lo tomamos como alguien a quien adorar y que está allá arriba y lejos, no como nosotros mismos. Olvidamos que es nosotros mismos. Y muchas veces ni siquiera eso. Muchas veces lo dejamos de lado y nuestra vida se centra solamente en ser un ego, un conjunto de emociones, pensamientos, creencias, que como ve que conviene forjar ciertos comportamientos, se queda con ellos y es lo que llamamos una persona. Entonces Jung decía, para ir terminando esta explicación inicial, que además de ese yo profundo, arquetípico, al que todos debemos incluir en nuestra vida para completar un proceso que él llamaba la individuación. Individuación sería ser indiviso, no estar dividido en partes, ¿no? Como unificarse. Lo que el yoga propone cuando dice yoga, unión, ¿no? La palabra yoga significa eso, unir. Entonces, esa religión, religar, es volver a incluir al yo o al ser, si uno le quiere llamar así, o el self, o bien el Atman, Atman Brahman, o bien el Dios, ¿no? En lo posible el Dios entendido como el Dios místico, el Dios de un Meister Écaro, San Juan de la Cruz, y no el Dios de la parroquia. Ese Dios con cabeza y brazos y que hace cosas, en realidad no es el ideal, porque ese es un Dios muy del ego, ¿no? Jung no proponía, ni tampoco en la India, irse hacia ese pájaro de arriba, que el de abajo volase hacia el de arriba y se quedase arriba. No. La propuesta es que el pájaro de abajo conozca al pájaro de arriba, se entere de que existe y viva su vida sabiendo que existe ese otro pájaro más profundo, que es el mismo, que existe una dimensión de su vida que se estaba perdiendo y a la luz de esa dimensión más profunda enriquezca su vida cotidiana. Es decir, que nuestro ego, nuestra sensación de acá yo soy Pablo, ¿no? Esta sensación se vea enriquecida por la trascendencia de esa profundidad que soy también yo, ¿no? Pero no mía, una trascendencia que es arquetípica, que la tiene fulano, mengana y sutano, la tiene todo el mundo. El Atman, si bien se expresa en este individuo que soy yo, no es mío del todo. Es decir, no tiene características propias, porque si las tuviera sería ego, ¿no? Y el ego sí es personal, el ego es yo básicamente, el ego es Pablo. Ahora, este ego, como decimos, puede ir agrupando pensamientos, emociones, comportamientos, conductas y se convierte en la persona adaptada, ¿no? Adaptada a lo que se presente. Si estoy en medio de la Segunda Guerra Mundial, una persona adaptada será un buen guerrero, un soldado, por ejemplo, que mate muchos enemigos. Y eso será la persona, lo correcto, la máscara más aplaudida y todos me querrán. Por otro lado, si vivo en una sociedad donde está todo en paz y se valora ser trabajador, responsable, eficiente, bueno, una máscara de todo eso será lo apropiado. En el personaje de Michael Fassbender en Shame y en el personaje que vamos a ver en esta película, ambos son personajes adaptados a una sociedad de consumo, de trabajo, son personas que compran muchas cosas, pero que a su vez tienen un trabajo, lo mantienen, son cumplidores, son el mejor en ese trabajo, ganan dinero, son bien vistos por la sociedad, ¿no? Son la persona perfecta, ideal, ¿no? Ahora, para que podamos entender la película, si no hago esta introducción quizá se pasen muchas cosas. Luego, Jung también decía que había dos grandes arquetipos, y lo vamos a cortar en esos dos para no complicarlo más. Dos grandes arquetipos, llamados el animus y el ánima. Animus
tiene que ver con la lógica y la razón, bueno, es el logos, es el arquetipo masculino. Y el ánima, que tiene que ver más con el sentimiento y con la dulzura y la maternidad, es el arquetipo femenino. Entonces Jung decía que todo hombre que vive más conectado con el animus, con el aspecto masculino, tiene dentro de sí también en simiente el aspecto ánima, femenino, y que debería como recogerlo otra vez, debería hacer un proceso, en su proceso que él llamaba individuación, o sea, no estar dividido en partes, sino unificación, individuación, volverse indiviso, sin divisiones, debería incluir a su ánima. El hombre debería incluir a su ánima. Muchas veces los hombres nos relacionamos con mujeres buscando ese ánima. Y ese ánima, bueno, toma todas las formas de la mujer posible. Puede ser desde la prostituta, la madre y la santa, ¿no? Todo eso. Al igual, la mujer, o inversamente la mujer, se conecta o tiene como su esencia el ánima, lo femenino, pero tiene en simiente el animus, lo masculino. Entonces necesita a su vez complementarse, desarrollar, incluir dentro de sí el arquetipo masculino. Y muchas veces lo hace, de nuevo, relacionándose con hombres que tienen toda la gama de ese arquetipo que va desde el guerrero, luchador básico, medio violento, hasta el sabio, ¿no? Profundo, pasando por el padre, ¿no? Por el padre consejero y por el padre, que normalmente el animus tiene mucho que ver con la palabra, con el hablar, con el explicar, con el enseñar, ¿no? El logos. Entonces, cada uno de nosotros, como hombres o mujeres, o como los géneros intermedios propios de la homosexualidad o de todas las variantes, como hemos hablado aquella vez, también vamos buscando esas compensaciones. Entonces, normalmente, como no vivimos en una cultura que nos eduque para realizar esta individuación apropiadamente, no vivimos en una cultura que se valoren los sueños, que se analicen, que se cuenten, no tenemos ni danzas ni canciones que nos enseñen. Somos una cultura productiva, básicamente, que producimos, trabajamos, tenemos industrias y punto. Lo demás, arréglate como puedas. Agárrate, Catalina. Exactamente, Filemón, agárrate, Catalina. ¿Sabe por qué se decía eso de agárrate, Catalina? Sí, ¿por qué? Bueno, porque en un circo parece que había una familia, como siempre hay, de trapecistas, y el padre de esa familia, que tenía varios hijos y hijas que trabajaban con él, tenía una hija llamada Catalina. Y se ve que cuando hacían esos saltos peligrosos, él le decía a la hija, agárrate, Catalina. Exactamente, muy bien, Filemón, muchas gracias. Bueno, así como decía Filemón, agárrate, Catalina. Ya me olvidé por qué lo dije, inclusive, así funciona mi mente. Así que bueno, vamos a ir a la película, porque si no, demasiado preámbulo. Pero bueno, era necesario, porque si no, no íbamos a entender qué era lo que estaba pasando. A ver, ¿por dónde tengo el asunto? Vamos a poner esto un poquito más arriba. Deme un momento. Lo tengo por aquí. A ver, vale. La película, vamos a cerrar esto. Es el mundo del ordenador, ¿eh? Aguanta un segundo, ahí va. La película comienza con una escena donde está los dos personajes principales, que son Brad Pitt y Edward Norton, en una especie de piso de ruido, esperando que acontezca algo terrible, ¿no? Que es justamente el final mismo de la película. Edward Norton, el personaje principal, está aterrado con un revólver, una pistola en la boca, donde Brad Pitt se la está poniendo en la boca y bueno, está muy asustado. Ahí está, y Tyler, que es Brad Pitt, le dice, bueno, son 3 minutos para que acontezca todo.
Y de ahí empieza a contarnos ahora, desde atrás, en retrospectiva, empieza a contarnos el personaje principal que no tiene nombre, por eso le vamos a llamar simplemente Norton, su historia. Él nos cuenta en su historia que... Vamos a ver. Nos cuenta que él lleva una vida muy ordenada, que tiene una vida de Ikea, dice él, ¿no? Una vida donde él compra la última mesa con forma de, no sé, del yin y del yang, y que lleva una vida sumamente ordenada, pero que no tiene contenidos. Es decir, él centra su vida en su persona. Ha forjado una persona, trabaja perfectamente, es responsable, todo el mundo lo quiere, su jefe lo valora, pero ahí le falta algo, y él lo sabe. Entonces, ¿a dónde acude? Bueno, descubrió que puede acudir a ciertos grupos de autoayuda. Vio esos grupos de, por ejemplo, para recuperación de drogadictos o de gente con obesidad. Veo que hay grupos para todo. Gente que quiere dejar de fumar, gente que tiene o tuvo cáncer, gente que tiene o tuvo cualquier, no sé, una pérdida de un ser querido. Hay grupos de ese estilo siempre, en todas partes. Bueno, no es la excepción en su zona, así que él empezó a tener unos síntomas de no poder dormir. No podía dormir, tenía insomnio. ¿Por qué? Porque él había centrado su vida en su persona. Y Heidegger, este pensador alemán, este filósofo, dice que hay dos tipos de vida posible, la vida auténtica y la vida inauténtica. Heidegger dice que la persona que se pregunta por el ser, es decir, por el yo, diría Jung, o por el self, por el ser, que dijimos que es como el Atman, el que busca más profundidad que el mero ego, el que dice, tengo mis pensamientos, tengo mi mente, tengo mis ideas, pero aquí hay más. Estoy seguro que más allá de esto, algo más hay. Bueno, el que se hace esta pregunta encuentra poco a poco al self, al yo. Pero el que no se hace nunca esta pregunta, dice Heidegger, vive lo que se llama una vida inauténtica. Exactamente, Filemón, vida inauténtica. La vida inauténtica es vivir en la persona, ser eficiente, ser aplaudido por todos, pero sentir que te falta, pero como 10 centavos para el peso. Entonces le empezó a dar insomnio a Norton, al personaje de Norton, y bueno, fue al médico a pedirle que le diera unas pastillas para dormir, y el médico se negó, porque le dijo, mira, ¿sabes qué pasa, pibe? Si yo te doy pastillas para dormir, no vas a conciliar un sueño natural. Entonces necesitas relajarte. Relájate un poco, salí a correr, hacer cosas que te agraden un poquito, así descansas, ¿me entendiste? Y bueno, a él no le gustó nada, pero lo tuvo que aceptar. Pero bueno, entre otras cosas, el médico le dijo, mira, le dijo, hay unos grupos donde hay gente que verdaderamente la pasa mal, no como lo tuyo que es simplemente no dormir, que son los grupos, por ejemplo, de gente que le han cortado los testículos, que le han extirpado por tener cáncer de testículos. Entonces esto a Norton le impactó, al personaje de Norton. Entonces dijo para sus adentros, me parece que me voy a ir al grupo que me está diciendo el médico, porque me parece que ahí me voy a sentir contenido y voy a tener un poquito de amor, cosa que me falta en mi vida, Porque Norton era una persona eficiente. Claro, la eficiencia no incluye el placer. Ser eficiente, o sea, ¿qué quiere un jefe de una empresa? Que usted produzca. El jefe de la empresa se preocupa si usted tiene placer sexual, placer al comer, placer al pasear. No, ni le importa, ni se lo propicia, ni se lo sugiere. El jefe solo quiere que usted produzca. Entonces muchos de nosotros nos acostumbramos a hacer eso, a producir, a cumplir, a ser eficientes, a ser perfectos profesionales. Pero claro, obtenemos el aplauso, pero nos falta algo. Nos falta el placer, nos falta el disfrute, nos falta la alegría. Y bueno, a Norton le faltaba esto. En realidad lo que le estaba faltando era su ánima, su parte femenina. Él vivía una vida femenina, fíjese, él vivía una vida de trabajar, de comprar cosas, una vida muy dulce, muy suave.
muy de IKEA, justamente, de formas agradables, de colorcito de la pared que combina con la mesa. Y él mismo contaba, tengo platos con burbujitas que demuestran que fueron hechos a mano por gente pobre de, no sé, de tal país latinoamericano. Es decir, esa gente que tiene un compromiso con la ecología, es decir, una vida supuestamente amorosa, pero en realidad lo único que es una vida adaptada. Es una vida que pretende ser natural, cuando en realidad lo único que es sumamente productiva e industrial y eficiente, pero enmascarada en dulzura. Así que Norton es el perfil de una persona criada por madres. Y lo dicen en la película, lo dice él y lo dice también el personaje de Brad Pitt, que habla de que fueron criados por mujeres, ¿no? Y una persona que es criada por mujer sin la figura paterna, tiende a conectarse mucho con su ánima. Pero bueno, uno diría, genial, si se conecta con el ánima, ya está listo, ya es lo que tenía que ser. Le faltaba la conexión, si es hombre, con su parte femenina, la tiene. No. Una cosa es conectarse realmente con el ánima, con ese principio arquetípico femenino que reside en el interior de cada hombre. Y otra cosa es elegir 2 o 3 elementos de ese arquetipo femenino y meterlos en la persona. Es decir, hacerlos que se incluyan dentro de la persona como para atenuar un poquito el desagrado que me produce ser una máscara nada más, y bueno, quedar medianamente satisfecho. Eso es lo que hacía Norton. Norton vivía una vida femenina. Él en un momento de la película dice, no me puedo casar porque soy un niño de 30 años. Soy un niño de 30 años. A él le faltaba el aspecto masculino. Se había criado con un aspecto femenino, por una educación materna, por una ausencia de padre, y quien no tenga ausencia de padre no importa, puede que igualmente haya absorbido ideales femeninos. Y recuerde que esto se da inversamente también. Puede que una mujer se haya criado y haya forjado una persona, ¿no? Con mucho animus, con mucho masculino. ¿Cómo sería? Bueno, sería una mujer, esas mujeres que uno ve que son como ejecutivas, súper intelectuales, racionales, perfectas, ordenadas, frías, ¿no? Hasta violentas por momento, como lo que le llamaríamos marimacho, una mujer así como dura. Bueno, quizá esa mujer en su persona ha incluido mucho del animus, aunque no se ha conectado con el animus. Es decir, no le ha dado entrada realmente al animus a su vida, sino que ha elegido 3 o 4 elementos que le convenían, que le venían bien, porque le hacían, no sé, en un mundo de hombres eficiente, elegible al mismo tiempo para cualquier trabajo, y bueno, ha forjado esa identidad. Pero no es aceptar e incluir, no es una individuación, no es incluir el animus. Aquí también Norton no incluía su ánima. Vamos a ver si puedo poner las imágenes de la película que quizás sean más claras. Cuando él fue al grupo pasa que es difícil adelantarlo porque ahí, a ver si vamos. Nada parece real. Él tiene insomnio. Está en la oficina, ve las cosas monótonas. Ahí viene el jefe. El jefe es un hombre sumamente adaptado. Es la imagen de lo que él sabe que va de cabeza a hacer. Y eso medio que le molesta, obviamente. Él sabe que su vida es una vida superficial, que su jefe es el reflejo de lo que él va a hacer durante el resto de su vida. Aquí está en el baño, sentado en el váter, en el inodoro, con un catálogo de IKEA y un teléfono en la oreja.
Es decir, él toda su casa la tenía súper diseñada, tal como su mente. Él tenía una persona creada, bueno, de la misma manera tenía una casa hecha a medida, muy parecido a lo de Michael Fassbender en la película Shame. Entonces, ¿qué hizo? Descubrió estos grupos, eran grupos de autoayuda donde él encontraba algo del ánima. Eran hombres muy tristes, él se ponía un nombre falso, Cornelius, por ejemplo. Aquí hay un hombre que está contando. Su esposa dice, tuvo. Están contando cada uno en esas rondas que se forman, donde cada uno cuenta sus cosas, algo muy femenino de hecho. Bueno, está contando lo que le pasa y cómo su mujer tuvo el primer hijo, pero con otro. Porque claro, a él le extirparon los testículos y parece que a la mujer el hecho de que él ya no pudiera tener hijos no le gustó y se fue con otro. Entonces, esto de los grupos le da ese toque de vida que a él le faltaba. Tenga en cuenta que una vida de persona es una vida muerta. Es la persona, el ser humano inauténtico, como decía Heidegger, inauténtico. Cuando uno vive en la persona, enseguida lo que siente es que su vida no tiene sentido. Es decir, uno es triunfador, tiene dinero, ¿vio cuando uno ve un actor, una actriz que dice: la verdad que no lo puedo entender, ¿eh? Tenía todo el dinero del mundo y se suicidó. Yo no sé por qué. Si yo tuviera todo ese dinero, esa fama, ese lujo. Pero ¿sabes qué? Yo viajo alrededor del mundo y disfruto. Bueno, cuando usted tiene una persona, por ejemplo es un actor y necesita forjar una persona, una identidad falsa para adaptarse, no sé, hacerse el duro, ¿se acuerda? Rock Hudson, este actor que murió de SIDA allá por los años 80, me parece. Bueno, él forjó la personalidad de un duro y en realidad era gay y nunca lo pudo expresar. Es decir, forjamos una persona. Si usted es policía no puede estar sonriendo mientras está en la calle con su arma, tiene que poner cara de perro malo. Si usted es, no sé, vendedor de algo, usted tiene que forjar un personaje, ¿no? Esa persona, ese personaje nos cuesta carísimo, carísimo. Porque nadie nos enseña en nuestra cultura que forjar el personaje es solo una parte, que es muy útil, es necesario, pero que hay más, que hay que tener una vida más amplia. Un proceso grande que dura toda la vida de individuarse, ¿no? de formarse como un ser íntegro. No. Normalmente nos quedamos solamente con la persona y eso nos duele. Entonces a Norton necesitaba el toque del ánima y por más que él había fundamentado su vida en el ánima, en lo femenino, él no tenía nada de masculino. Fíjese, no tenía sexo, ni siquiera, no tenía relaciones con nadie, no como Michael Fassbender en la película Shame, que aunque sea tenía esa beta sexual de masturbación y de prostitutas y todo eso. No amor, pero sexualidad. Bueno, no. Directamente se situaba en un ámbito sumamente femenino, tan femenino que no tenía ni la parte de penetración, la parte masculina. Entonces, nada de sexualidad. Su vida era perfecta, trabajaba, volvía a la casa, pero entonces le faltaba profundidad, le faltaba algo. Entonces lo empezó a buscar en lo que conocía. Si él tenía una vida como criado por madre, una vida casi de niño, no se convirtió en hombre, se quedó en el ánima femenina, absorbió lo femenino de su madre, no el arquetipo de ánima completo, sino pedacitos, y con eso construyó su persona. Ahora necesitaba más, entonces ¿qué hizo? Fue a estos grupos y ahí conoció, por ejemplo, a Bob, que más adelante va a volver a surgir, al cual abrazaba, porque le tocó, que era un hombre que había sido físico-culturista y como había abusado de los anabólicos, le habían extirpado los testículos y por eso había desarrollado grandes pechos, grandes tetas y una voz muy como femenina, porque se le había aflautado la voz y cosas por el estilo. Entonces, cada vez que él estaba entre las tetas de Bob, así lo decía él disfrutaba y ahí empezó a poder dormir otra vez. Porque de alguna manera estaba incorporando algunos elementos del sentir, del ánima. Hasta ese momento él había aceptado del ánima lo justo como para poder crear una persona eficiente. Y eso le pasó factura. Entonces de esta manera
¿Qué logró? Bueno, logró incluir algo del ánima y tener más contención de los demás, la capacidad de sentir. Entonces empezó a ir a todos los grupos. Iba al grupo de tuberculosis, el grupo de parásitos, el grupo de meditación, el grupo, todos. Y había uno de los grupos donde le hacían hacer una meditación, donde veía su gruta interior, y todo venía bien, porque cuando emparchamos a nuestra persona, porque está cojeando, la emparchamos con lo que encontramos, como le pasó a este hombre yendo a este grupo. Y bueno, perfectamente, el tipo tiraba, iba bien, hasta que aparece ¿quién? La amiga Marla. ¿Quién es Marla? Bueno, es Helena Bonham Carter, que fíjese lo que hace. Ahí aparece. Dosis sanguíneas de los jueves, luego en Esperanza, mi círculo bimensual de células falciformes, y otra vez en Disfruta del Momento, mi tuberculosis de los viernes por la noche. Marla, la gran turista. Su mentira reflejaba la mía. De repente, ya no sentía nada. No podía llorar. Así que de nuevo... Fíjese, ya no conseguía dormir porque no podía llorar. Él lo que conseguía en estos grupos es llorar justamente. En estos grupos podía romper con esa persona tan rígida que le había formado, hasta que apareció Marla. ¿Qué es Marla? Bueno, Marla son los aspectos de su propio ánima, de su parte femenina arquetípica, relegados a la sombra, porque él, recuerde, construyó, como todos hacemos, una persona. Pero al construir la persona, en lugar de incluir otras cosas más, otra profundidad, no, él se quedó solo con eso. Como ahora le estaba trayendo problemas, empezó a incluir algunos elementos, poquitos, de su ánima, pero el ánima como totalidad, que es parte nuestra, quiere entrar. Quiere decir, es como si nos dijera, escúchame, Carlitos, ¿que no me vas a aceptar a mí? ¿Qué querés? ¿Un pedacito mío? ¿Una mano? ¿Un pie? No, querido, así no va. O voy toda o no voy, Pepe. Entonces, el ánima, en la forma de Marla, apareció en la vida de este hombre, de Norton, de una manera que llamaríamos la sombra del ánima. Entonces aparece la parte más oscura del formato femenino. Entonces aparece una mujer sumamente autodestructiva, como es el personaje de Helena Bonham Carter, de Marla, una mujer que quiere morirse, que abusa de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, que su aspecto es un aspecto muy poco cuidado, que no le importa que la traten mal, ni que la hundan, ni nada. Entonces, ese aspecto rastrero es la sombra del ánima de Norton. Entonces, muchas veces cuando nosotros nos quedamos en nuestra persona con las partecitas más adecuadas del ánima y decimos, uy, mira, soy un hombre y soy dulce al mismo tiempo. Esa es la parte agradable del ánima. Pero ¿qué pasa con esa parte que decimos que tiene la mujer, que es, no sé, la parte de loba, la parte de intensa, la parte pasional? Si yo no la incluyo en mi vida, estoy quedándome con un pedacito de ánima. Y ese pedazo que quedó fuera va a aparecer en forma de lo que se llama la sombra. Y recordemos por los programas anteriores que esa sombra, cuando es proyectada, aparece de formas sumamente inconvenientes, bestiales y molestas. Entonces puede aparecer como una mujer, no sé, de estilo loba, que lo encante, por ejemplo, que lo obsesione, podría haber sido así, pero en este caso aparece como una mujer que lo fastidia. Recuerde que uno puede o sentirse muy atraído por la sombra o rechazarla por completo. Y en cualquiera de los dos casos indica que uno está proyectando. Si este hubiera sido en lugar de un hombre una mujer, Norton hubiera sido una mujer, quizá lo que estaría proyectando sería un fragmento de su animus. Supongamos que fuera una mujer que dentro de la persona que construyó agregó muchos elementos del animus, por lo tanto es la mujer perfecta, eficiente, racional, fría,
estudiosa, todos los valores que son como del logos, del discurso, de lo masculino. Bueno, la sombra de lo masculino aparecería. ¿Cómo? Bueno, como violencia, como sangre, ¿no? El guerrero aparecería, y en lugar de aparecer como el guerrero majestuoso, tipo Apolo, aparecería como el guerrero bestial, tipo Ares. Entonces aparecería un hombre del cual ella se enamora, que es un hombre sumamente, no sé, mujeriego, sin ninguna moral, bestial, sexual, brutal, y puede, de nuevo, enamorarse de ese hombre apasionadamente y no entender ni por qué, pero no puede vivir sin ese tipo, que es un vándalo total, un desalmado, pero a su vez le apasiona, o bien odiarlo con toda su alma. En el caso de Norton, lo que le pasa es que la odia a Marla con toda su alma. ¿Por qué? Porque viene a recordarle que lo que él está construyendo no alcanza, que está dejando fuera cosas. Marla aparece aquí y le está diciendo a Norton, estás dejando fuera casi todo el arquetipo del ánima, y lo tenés que incluir en tu vida. Estás viviendo en una islita, estás viviendo en la islita de la persona, y que como que ahora no te está alcanzando porque no puedes dormir, y estás queriendo agregar algunos elementos más a través de ir y llorar en un grupo, y así dormís. No, así no va, así no va. Entonces aparece Marla. Recuerde que todos los personajes son él, son su mente. Esto es como si agarráramos la psique de Norton y la abriésemos y la expresásemos. Bueno, eso es lo que está pasando. Entonces Marla empieza a ir a todos los grupos que él va, y en una palabra le fastidia la vida, porque Marla hace lo mismo que él, engaña diciendo que está enferma cuando no lo está, le está mostrando lo que él hace, le está mostrando su falsedad. Entonces muchas personas aparecen en nuestra vida, y a través de ese fastidio que nos producen, normalmente cuando nos apasionan no nos damos cuenta, pero cuando nos fastidian ya ahí un poco nos molestan más, pero nos están demostrando con ese síntoma que estamos dejando fuera muchas cosas. Entonces aparece aquí una mujer dentro del grupo de la gente con cáncer que dice, fíjese lo que dice, vamos a ponerla. Es una mujer que pasa, tiene cáncer terminal, le dijeron que va a morir dentro de poco, y dice esto. Me encuentro sola. Nadie quiere acostarse conmigo. Estoy tan cerca del fin y lo único que quiero es echar un último polvo. Tengo películas porno en mi apartamento y lubricantes, así como preservativos. Chloe. Ella se llamaba Chloe, y bueno, o Chloe, y Chloe lo que tenía era un cáncer terminal. Representa ella también el ánima, representa la parte femenina que necesita de la parte masculina. Esa mujer está diciendo, lo femenino sin lo masculino no funciona. El mensaje de toda la película en general es: hay que integrar los polos, hay que integrar lo otro. Si yo soy ánima porque soy mujer, necesito incluir el ánimus. Si soy ánimus porque soy hombre, necesito incluir el ánima. Y necesito incluirlo en su totalidad, no pedacitos que me convienen para funcionar en una sociedad. Porque si yo trabajo de terapeuta y tengo que ser, o de sacerdote, y tengo que ser dulce, femenino, conmoverme, o trabajo de peluquero femenino y tengo que ser muy femenino, bueno, tomar elementos del ánima que me convienen y agregarlos como ese cangrejo ermitaño que le dicen, bueno, ese que va por el fondo del océano y va cogiendo pedacitos de cosas y se las va poniendo como a forma de casa, ¿no? Como de ropaje. Si yo hago un montaje así, la vida, por así decirlo, me va a decir: todavía falta acá. Esto, así como lo está planteando, cojea. Entonces aquí Norton está hablando con ella y le está planteando la posibilidad de repartirse los grupos de autoayuda. Le dice: mira, no te aguanto, me arruinaste la vida, desde que apareciste no puedo dormir, así que te propongo una cosa. Vos vas a ciertos grupos, yo voy a ciertos otros y no nos encontramos más. ¿Qué te parece? Él está hablando, recuerde, con su ánima, no está hablando con una persona. Usted me dirá: bueno, pero cuando yo estoy en el mundo hablo con personas, no hablo con mi ánima. ¿Dónde está mi ánima? ¿Qué es un fantasma?
No, señor o señora, cuando usted habla con otra persona, usted está hablando con su ánima, con su animus, con su yo, ¿no? Con su self. Está hablando con muchos elementos reflejados en los comportamientos humanos. Entonces, por eso el diálogo con los demás es la oportunidad de integrar algo porque uno lo ve. El síntoma de molestia, de angustia, de enfado, de fastidio que puede provocarme otro, es la posibilidad, como una especie de campana que suena, la posibilidad de darme cuenta de un algo que yo no estaba incluyendo y empezar a incluirlo. Entonces, bueno, llegan a una especie de acuerdo. Ella parece saber mucho de él y es misteriosa, Marla. Bueno, a la vez es destructiva, ¿no? Porque representa ese aspecto profundo. Como le digo, él podría haberse encantado con ella también. Y bueno, llegan a ese acuerdo. Y él, gracias a eso, bueno, vuelve a su vida de siempre. Él lleva una vida donde todo está compartimentado, donde él viaja mucho, trabaja para una empresa automovilística de seguros, donde hace estadísticas de los accidentes. Entonces, aquí en este momento está en un hotel y en ese hotel él ve el jabón en una barrita pequeñita que le dan. Veo que en los hoteles y en los aviones a uno le dan todas porciones pequeñas de cosas. Entonces, toallitas para secarse la cara o para lavarse perfumadas en un paquetito. Entonces él dice, mi vida son porciones pequeñas de cosas. Hasta inclusive la gente que conozco en los aeropuertos son amigos que tengo durante la hora que estoy esperando un avión, ¿no? o lo que dure un viaje. Es decir, mi vida es una vida, está diciendo, sumamente superficial. No tiene profundidad, no tengo relación profunda con nadie. Mi vida es una suma de pedacitos. Entonces está en un avión y viajando y a ver si llegamos aquí a la escena, ahí está. Y se encuentra ¿con quién? Con Tyler Durden, que es, Tyler vendría a ser Brad Pitt, es Brad Pitt. Y descubre en esa conversación que tiene con él le plantea sus argumentos muy ocurrentes, como esto de decirle, todos son muestras pequeñitas, mi vida son muestras pequeñitas, y el otro le dice, qué ocurrente lo que dijiste, como diciendo, eso es propio de una persona, obviamente, de una persona construida para agradar, para decir cosas chistosas, pero seguir en el mismo lodo en que estabas originalmente. Entonces, tienen una conversación, él le pregunta a qué te dedicas al otro, el otro Brad Pitt, le hace unos comentarios así medio pesados, actúa de una manera así muy como, ¿cómo decir? Como metrosexual, su aspecto, pero a la vez es muy duro, muy macho en su comportamiento, y le muestra que, bueno, vende jabones, que eso es lo que hace. Y nota Norton que los maletines que ambos tienen son similares, los dos tienen el mismo maletín, y eso ya es un elemento ahí importante en la película. Entonces, bueno, sigue todo normal, llega Norton a su casa, y antes de llegar pierde la maleta, porque descubren en el aeropuerto que la maleta de él vibraba por alguna razón, la quitan y la perdió. Y él dice, en esa maleta yo tenía toda mi vida, tenía mis camisas, no sé, Calvin Klein, mis corbatas, no sé cuánto, todo así con nombre y apellido, ¿no? Él era un tipo perfecto, había construido su persona, bueno, lo perdió. Muchas veces nos pasa en la vida que algo se da vuelta y perdemos lo que era nuestra persona. Por ejemplo, caemos en descrédito porque algo sucede y se nos empieza a mirar mal, y de un día para el otro todo lo que nuestra persona cumplía como función ya no lo cumple. Y bueno, cuando llega a su casa, ¿qué descubre? Que su piso se había incendiado y había explotado. Y ve sus muebles de Ikea tirados por el suelo, su mesa del yin y el yang. Es decir, en pocos minutos todo lo que era su vida había desaparecido. Lo único que encuentra tirado por el suelo era el teléfono de Marla, de la chica que había conocido. Lo encuentra y se lo mete en el bolsillo. Y por otro lado, Tyler, Brad Pitt, le había dado también su teléfono antes de irse. Tyler recuerde, como un vándalo.
De hecho, al salir del aeropuerto, lo primero que hizo fue subirse a un coche descapotable último modelo que se lo acababa de robar, ¿no? Y se fue a toda velocidad con un tipo que lo perseguía por detrás corriendo, como diciéndole, devolveme mi coche. Entonces, él acaba de perder todo lo conocido. Hay veces que la vida necesita quitarnos todo, o que la vida nos quita todo, y uno recién ahí se replantea la posibilidad de cambiar. Como vimos en el programa donde hablamos de Milarepa y de Marpa, que a veces ir de a poco nos sirve. Es decir, si nosotros a Norton le proponemos una especie de: mira, Norton, tengo una propuesta para vos, ¿sabés qué podríamos hacer? No. Mira, vos vivís mucho en la persona, ¿viste? Creaste una persona para agradar, para ser simpático, y eso te trae muchos problemas. ¿En serio? Sí, ¿viste que no puedes dormir? Sí, pero eso es por otra razón. No, ¿qué otra razón? Eso es por lo que te digo yo. No puedes dormir y te trae muchos problemas eso. Así que lo más conveniente es que incluyas al ánima y al ánima por completo, ¿viste? Que te integres, y al yo también, al self. Es muy complicado lo que me estás diciendo. Déjame a mí que tengo que hacer un pedido a IKEA, ¿viste? De unos muebles nuevos. No me fastidies, pibe, que estoy bien. Yo tengo un buen trabajo y todo, y la paso bien. No me vengas a volver la vida complicada, ¿entendiste? Está bien. Hasta luego, Norton. Hasta luego. Nos hablamos. Besitos. Vio esa gente que habla así, que dice así: hasta luego, estira las últimas vocales, besitos. Es decir, uno ve a veces personajes construidos, ¿no? Gente que sonríe demasiado, gente que hace demasiados chistes, gente que cae siempre en las mismas muletillas, en los mismos clichés, gente que es muy adaptada, que se parece demasiado a otra gente. Gente que se tragó un personaje, es decir, construyó su persona identificándose con un personaje que ve en la tele o lo que fuera, y hace eso exactamente. Entonces, eso era Norton. Y se le acaba de destruir todo de un solo golpe. Entonces la llama a Marla primero. Marla no lo atiende, pero él cuelga enseguida. Lo llama a Tyler, lo llama a Brad Pitt. ¿Qué es Brad Pitt? Bueno, Brad Pitt en esta película es su Animus. ¿Se acuerda que Norton era un hombre criado por una madre, ¿no? Era un niño de 30 años, así se definió él. Por lo tanto, la persona que él creó fue una persona basada en lo femenino, basada en el ánima, pero en pedacitos del ánima, como decimos. Por eso apareció Marla, como falta más. Entonces ahora él, debido a lo que Marla le presiona, él, su psique, se va al otro polo. Y fíjese lo que pasa. Él desaparece su piso, desaparece su maleta. Es decir, borra la persona. Lo que era persona, de un cuajo, de un plumazo, lo quita. ¿Y qué aparece? Vamos a ver, aquí llaman por teléfono. Listo. Es que, bueno, es gente que llama para vender cosas seguramente. O vaya a saber qué, digo yo, porque normalmente eso es lo que hacen cuando llaman aquí durante el programa. Volviendo a nuestra película entonces, ¿qué es Tyler? ¿Qué es Brad Pitt? Bueno, representa su Animus, representa aquella parte que le quedó pospuesta. Entonces, como decimos, es un metrosexual, es violento, es sexual, es sucio, es metrosexual, pero a la vez así como se diría, zaparrastroso, ¿no? Como desarreglado, como poco, importándole poco las normas de vestimenta y de conducta. Tyler vive en una casa abandonada que está a punto de ser destruida, a punto de ser derribada, donde nada funciona, el agua apenas sale sucia, las paredes se vienen abajo, se inunda cuando llueve y en cualquier momento se puede derrumbar al mismo tiempo. Una casa oscura, ¿no? Entonces, ¿qué hace Norton? Norton se podría haber ido a un hotel. Haber ido a un hotel, esperado que el seguro le pague el dinero de su casa y su maleta y volver a su persona. Pero no lo hace. No va al hotel. Lo llama a Tyler. Y Tyler le dice: yo sé que me llamaste a mí por algo, Norton. ¿Quién, yo? Sí, Norton, vos me llamaste por alguna razón.
Sí. Pedímelo. ¿Qué cosa? Pedímelo, Norton. No sé de qué me hablas. ¿Para qué me llamaste? Podrías haber ido a un hotel. ¿Vos a dónde querés ir? Querés ir a mi casa, ¿no es cierto? Bueno, pedímelo y vamos. Está bien. ¿Puedo ir a tu casa? Vamos. Fíjese, ese punto es crucial. Ahí Brad Pitt le pide a Norton, le dice, escúchame, pedime ir a mi casa. Y el otro lo duda, como cuando el demonio vio que en los exorcismos y estas cosas, cuando se le abre la puerta al demonio, así se dice, bueno, es cuando uno lo invita de alguna manera, con la ouija, con lo que fuera, uno abre la puerta a ese demonio y el demonio entra en nuestra vida. Tuvo que haber una especie de permiso. Bueno, aquí Norton le está dando permiso al Animus, al cual nunca había conocido en su vida. Toda su vida había sido femenina, y femenina adaptada, ni siquiera femenina total. Entonces le da permiso al Animus y entra en la forma de Tyler. Bueno, Tyler es un tipo agresivo. Por ejemplo, trabaja de camarero y orina dentro de las salsas que se sirven como una manera de ir en contra del sistema. Trabaja también editando o cambiando los carretes de las películas en un cine y le intercala pedacitos de películas porno en las películas infantiles de los niños. Es decir, quiere romper con todo lo que es persona, todo lo que es el niño yendo a ver una película de niños de Walt Disney con la madre y el padre sonrientes. Él quiere romper eso, porque es la potencia del Animus. Y no es un Animus bien aceptado y recibido por Norton. Es la desesperación de Norton de irse del ánima, porque ya le está trayendo problemas en la forma de Marla, y buscar de cuajo el contacto con lo masculino que le había faltado. Recuerde, esto puede ser al revés. Podría ser una mujer que estuvo en lo masculino, como contamos, y que de repente necesite de lo femenino, y llamaría al principio del ánima, que vendría, por ejemplo, en este caso podría venir tranquilamente en la forma de una mujer que fuera sumamente ninfómana, por ejemplo, ¿no? Es decir, muy sexual, pero sexual de una manera cuasi, no sé, como entregada por completo, y que la llevara a la protagonista, si Norton fuera femenina, a un mundo así como pornográfico, ¿no? Un mundo así, de entrega tipo prostitución completo, de oscuridad, de esa parte femenina que tiene que ver con la especie. Pero bueno, en este caso es masculino. ¿Qué le pide Brad Pitt a Norton luego de esta conversación, antes de ir a la casa? Que lo golpee. Y así empiezan. Es decir, entra en un mundo de machos. En un mundo, recuerde que el animus, lo masculino, tiene mucho que ver con el logos, ¿no? Con la palabra espermática, con el logos espermaticus, creo que así se dice, y tiene que ver con lo de romper, con lo de penetrar, con lo de, ¿no? Entrar en. Y recordemos que aquí no estamos recibiendo al animus porque Norton conscientemente le está abriendo la puerta. No, él está conectándose con la sombra del animus, porque como ni siquiera es capaz de aceptarlo, él simplemente quiere conectarse, quiere huir hacia el animus para huir del ánima, quiere huir de lo femenino, está cansado de lo femenino, le trajo problemas siempre, ahora más con Marla. Bueno, él se está refugiando en el animus, pero tan torpemente que aparece la parte oscura del animus, que es la violencia, el mundo espartano. Imagínense Esparta, el mundo espartano. Y el mundo espartano es el aspecto brutal del Animus. Entonces, piensa en toda la gente espartana que conoce. Gente brutal, gente radical, gente austera, gente dura, que jamás llora, que jamás que deplora a la mujer y a todo lo que es femenino. Por lo tanto, no hay lugar para la dulzura. Imagínese la ideología nazi, por ejemplo. La ideología nazi es sumamente masculina. Entonces entra en este mundo Norton, pasó de ser el Norton femenino, ahora es sumamente masculino.
ahora va al trabajo con la cara lastimada porque se pelea en este club de la pelea que están armando. Vive en una casa derruida, ya no vive en su casa perfecta de Ikea. Aquí todos los muebles y todo está arruinado. Se reúne con otros hombres, o sea, lleno de testosterona, ahí peleándose por las calles. Y luego, poco a poco, lo montan en la parte de abajo de un bar, ¿no? Ahí, en el sótano, o sea, el inconsciente, Norton baja al inconsciente. Nunca había bajado al inconsciente. Norton, obviamente no se puede evitar el inconsciente, pero Norton había elegido vivir en la persona. Había elegido vivir en algo no inconsciente, sumamente controlado. Nunca le había abierto la puerta ni al animus ni al ánima. Sí más al ánima, porque había elegido elementos del ánima para que conformen su persona, pero nunca abrirle la puerta a lo profundo. Bueno, ahora va a pelear, va a encontrar al animus, al inconsciente, a la parte de abajo de un bar. Entonces, aquí están conversando y hablan de esto de lo femenino entre los dos, como diciendo lo femenino es una porquería, te hace débil, ¿no? Somos machos, somos hombres, criados por mujeres, no necesitamos a las mujeres. Entonces, es esta idea de macho. Piensen cuántos hombres conoce que son metrosexuales, es decir, un culto a su imagen y no necesitan de la mujer. Si la usan como desahogo, ¿no? El metrosexual o el hombre Don Juan suele usar a la mujer como uno usaría, no sé, una camiseta, que se la pone y se la saca y punto. O un abrigo que hace frío se lo pone, hace calor se lo saca. Entonces, la relación del macho con la mujer es productiva, es de utilización nada más. Entonces, estos hombres utilizan a las mujeres como objeto. Y Marla va a aparecer en la vida de ellos. Y Tyler, el personaje de Brad Pitt, básicamente la va a follar a cada rato. Y esa va a ser la relación. Y Brad Pitt aclara que él en absoluto se enamora. Lo de él es solamente placer, sexualidad. Entonces, ¿cuántos hombres conoce usted que son machos, que se reúnen con otros hombres que también son machos, que van a tomar cerveza, se escupen, ¿no?, con el costado de la boca, que eructan? Es decir, hablan de mujeres, pero como si nunca me enamoré de tal mujer, o me pasa esto y me conmovió, no sé, el rostro de mi hijo. Nada. Siempre es todo duro, ¿no? Como Ricardo el Petardo. ¿Están hablando de mí? Sí, de vos, Ricardo. ¿Qué están diciendo? ¿Yo soy duro, macho? Yo soy macho, ¿qué pasa? Y me la aguanto, porque yo he fumado mucho durante la vida, porque los machos fumamos, ¿viste? Fumamos y ponemos pose de macho, bien macho. Y tomamos nada de cervecita, whisky tomamos los machos, ¿viste? Y a las mujeres las usamos y las descartamos, eso hacemos. Y nos reunimos entre machos, porque los machos son los verdaderos amigos, las mujeres son para usar y tirar. Bueno, esa es la idea de estos hombres. Esa es la sombra del animus. Fíjese, si Norton abriera realmente la puerta a su animus con conciencia, entrarían con mucha suavidad todos los aspectos de lo masculino. Por ejemplo, la imagen del sabio, ¿no?, como si fuera Gandalf, ¿no?, esa imagen del sabio, del mago, porque tiene mucho que ver con eso, con el conocimiento, lo masculino, con la palabra. Y si se abriera al ánima, bueno, entraría la dulzura de la maternidad, la ternura, ¿no?, la capacidad de enamorarse. No quiere decir que se haga gay en absoluto. El hombre que incluye a su ánima se vuelve tierno, dulce, sensible, pero no necesariamente se vuelve femenino, porque él es hombre, tiene su aspecto animus más recalcado. Otra cosa es si fuera gay, pero ahí se da otra proporción, no importa, que también se equilibra en sí misma. La vida siempre se equilibra en cualquier sitio. Entonces, acá está viviendo el lado oscuro del animus, que es violento. Entonces se empiezan a reunir en la parte de abajo del bar, y empieza a ver en la sociedad un montón de gente que ya está participando.
Y uno los ve en sus trabajos, todos magullados, todos lastimados, pero muy contentos de formar parte de esto. ¿Qué pasa aquí? Hasta aquí va todo bien. Norton tiene una nueva faceta, que es la faceta de ser macho. Lo consiguió, salió de lo femenino, ya no es el personaje, ahora está viviendo identificado con la sombra del inconsciente del Animus. Fíjese, se acaba su ego, que antes se había identificado con su persona, es decir, su centro. Cuando él dice yo soy Norton, bueno, ese Norton era la persona, es decir, la función social apropiada. Eso no le alcanzó, le daba insomnio. Buscó algunos elementos del ánima a través de los grupos de autoayuda. Eso le trajo que apareciera Marla y que le viniera a decir, está falseando todo acá, esto así no va. Entonces, ¿qué hizo? Huyó completamente del ánima en todos sus aspectos, en el aspecto Marla y en el aspecto persona que hasta ese momento sostenía, y se refugió bestialmente en el Animus. Negó por completo al ánima. Esto hizo que se encontrara con el aspecto más duro del Animus y se identificó por completo con este estado duro, es decir, se la creyó. 100% ahora Norton es el Animus, pero en la sombra del Animus, el aspecto oscuro del Animus, porque tampoco tiene la conciencia para vivirlo por completo. Hasta que venía todo bien, como digo, él estaba contento, somos machos, escupimos, somos sucios, vivimos en una casa derruida y no nos importa, luchamos contra el sistema, vamos a pobre gente la que trabaja en sus trabajos cumpliendo horario, oprimidos por sus jefes. Ahora él se rebelaba contra el jefe en el trabajo, le respondía mal, ya no usaba corbata, iba magullado y cuando el jefe le preguntaba le respondía mal, porque el jefe representa el adaptado y ahora él ya no es el adaptado. Ahora él se identificó con la sombra del Animus. Por lo tanto, podríamos decir en otros términos, que ya hablaremos de esto en otro programa, él está poseído por la sombra del Animus. Está poseído por un demonio, es decir, por un aspecto inconsciente de su propia psique, de la psique en realidad de todo el mundo, porque el Animus y el ánima, como el yo, o el self, o el ser, son de todas las psiques, no es ni mío ni tuyo. Es como el agua subterránea que llega a todas las casas a través de los grifos, pero no es ni mía ni tuya, es de todos. Y no tiene forma hasta que sale por mi grifo y digo es mi agua. Entonces él se identificó con la sombra del Animus y esa sombra lo poseyó. Ahora Norton era Tyler, era Brad Pitt, era el duro, el tipo duro. Y esto obviamente, cuando uno es poseído por un aspecto inconsciente, cuando desaparece la persona, el adaptado, desaparece el ego prácticamente, porque Norton como ego desapareció, se fundió con la sombra del Animus, se convierte en una persona sumamente atractiva. Cuando uno encarna un aspecto inconsciente, uno es atractivo para los demás, sumamente atractivo. Porque imagínense que usted es un adaptado, ¿no? Una persona que cumple sus cosas, que hace lo que hay que hacer, y se encuentra con un Kurt Cobain, ¿no? El de Nirvana, que se murió, o con Jim Morrison, ¿no? De los Doors, u otros así, de estos que son totalmente machos, rompe estructuras, ¿no? O al revés, femeninos, ¿no? Tipo, qué sé yo, David Bowie, el ánima. Son personas que se han identificado por completo, han sido poseídos, o como Marilyn Manson, por ejemplo, que encarna seguramente el ánima, lo femenino por completo, pero de una manera, lo femenino bestial, como Kali, como la diosa Kali, ¿no? De una manera agresivamente bestial, animal, especie, y que por eso incluye también así como lo sexual, entonces lo andrógino. Entonces imagínese una persona así, a usted que es un adaptado, ¿cómo le impacta? Y fuertísimo, porque usted dice, yo quisiera hacer eso, yo me estoy viviendo una vida de adaptado, con C, adaptado, y me falta algo. Y me doy cuenta, y estos tipos qué grandes, se han sumergido por completo en la piscina del inconsciente.
y vive en el arquetipo de Animus y de Anima y de todo eso, y yo acá con mi pobre persona, qué porquería que soy, cómo me gustaría ser como ellos. Entonces usted se siente fascinado por estas personas. Los puede odiar, los puede amar, pero lo van a llevar de las narices a donde sea. Entonces, porque si usted odia o ama algo con obsesión, eso lo posee. Entonces las personas que encarnan una parte del inconsciente, en este caso Norton del Animus, la sombra del Animus, algo súper profundo y bestial, atraen. Entonces, ¿qué hizo Norton? Creó el club de la pelea o de la lucha, y toda la gente se sumó. En toda esa ciudad y poco a poco en todas las ciudades, ahí en Estados Unidos, todos tenían su club de la pelea y él lo había formado, ¿no? Él con Tyler, pero en realidad eran la misma persona, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces, ¿por qué pudo hacer esto? ¿Por qué despertó en todos esos hombres ese aspecto bestial, ese aspecto no a la mujer, ese aspecto de peguémonos, somos hombres, machos, sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque él, al haberse identificado, se convirtió en sumamente atractivo, poderoso, porque salió de su persona. La persona no es poderosa, la persona es adaptada, es útil, es confiable, pero lo inconsciente es poderoso, es insondable, nos fascina, nos aterra. Entonces, bueno, eso es lo que le pasó acá al amigo Norton, y por eso incluyó a toda esta gente y la atrajo de esa manera brutal. Entonces hasta aquí va todo bien. Se armó el grupo, él está haciendo el macho total, y aparece ¿quién? La amiga Marla. Llama por teléfono y él le dice, pero ¿cómo obtuviste este teléfono? O sea, de este piso nuevo, ¿de dónde lo sacaste? Y ella dice, tú me diste el teléfono. Y uno dice, pero ¿cómo? Si él le dio el teléfono del piso que se quemó, no de este. Claro, pero estamos hablando que Marla es un elemento de su psique, es su ánima, ¿no? Es la sombra de su ánima. Y Marla siempre va a ir a tocarle la puerta y le va a decir, hola Tyler, no, perdón, Norton, yo soy Marla. Siempre va a aparecer. ¿Por qué aparece? Porque nosotros no podemos huir. ¿A dónde vamos a huir? De nuestra propia psique. ¿A dónde vamos a huir de nuestro propio inconsciente? Siempre nos va a encontrar, siempre va a saber dónde vivimos. Siempre cuando estemos siendo el macho recontra macho o la hembra recontra hembra, va a aparecer el otro aspecto en nuestra vida. Nos podemos ir al Tíbet si queremos, pero va a aparecer igual. Nos podemos disfrazar de sacerdote o de, no sé, de profesional, eficiente, médico, lo que quiera, y va a aparecer. Siempre va a aparecer lo faltante. Y normalmente cuando le estamos huyendo aparece de formas sombreadas. Entonces aparece Marla en la vida de Norton otra vez. Norton trata de no prestarle atención, Marla le habla que se tomó unas pastillas y que se va a morir, y que como mostrándole el aspecto sombra justamente del ánima, que justamente al ser así como femenino, entregado, pasivo, se entrega a la muerte, coquetea con la muerte. Y que es lo contrario al animus, que es, al ser masculino, tiene que ver con emerger, con aparecer. Es como lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo sería el animus y lo dionisíaco sería el ánima. Entonces, ¿quién escucha la conversación? Tyler, Brad Pitt, que la va a buscar, se la trae a la casa y empieza a follar con ella de una manera, pero a lo loco, bestial. Y Norton, que vive en la misma casa, le empieza esto a fastidiar. Es decir, dentro de todos nosotros, nuestro ánima y nuestro animus se requieren mutuamente. Y en realidad el que estaba follando ahí era él, porque aquí es él todos los personajes. Entonces hay dentro de sí ahora una especie de rebote entre, por un lado soy el macho recontra macho, la sombra del animus, y por otro lado aparece la hembra recontra hembra, que aparece en mi vida y me fastidia. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, desde mi macho, porque todavía me posiciono ahí, la trato como una cosa. Y por eso Brad Pitt folla con o tiene sexo con el personaje de Elena, bueno, ya no me acuerdo cómo se pronunciaba, de Marla.
de una manera bestial. Y a él eso lo pone, pero de los pelos de punta, lo pone loco, pero a más no poder. Porque justamente él no la quiere amarla en su vida, quiere sacarla, el ánima lo quiere sacar, él quiere ser macho por completo, descubrió que esto le viene bien y ahora es el macho. Y Marla igualmente quiere entrar y cada vez que él regresa de su trabajo la encuentra a Marla ahí cepillando con Brad Pitt. Luego en su trabajo le dicen que se tome el día libre, su jefe, porque claro, ya no entra. Su jefe representa a la persona, la parte adaptada de él. Lo quería antes a él como el mejor empleado porque él era adaptado. Ahora que no se adapta, el jefe le dice, mira, tómate el día, mejorate un poco y volvé. Como diciendo, necesito a tu persona. Así no funcionamos. Y por otro lado está el jefe de policía que lo llama. Y ese jefe de policía cumple aquí la función como de la conciencia discriminativa. Recuerde que si uno vive todos estos procesos de manera inconsciente, como está viviendo Norton simplemente tenía una persona formada, adaptada, le empezó a hacer agua, buscó algunos aspectos del ánima para mejorarla, le trajo problemas porque apareció Marla, se refugió en el Animus bestialmente. Es decir, todo esto es como una especie de cuando están corriendo a uno y ese se escapa y se mete en cualquier parte, en la primero que encuentra, y no le importa si se mete en la boca del león, con tal de escapar del asesino, por ejemplo. Bueno, eso estaba haciendo Norton. El policía lo llama y le plantea la posibilidad de que desconfía, como diciendo, ¿quién? Usted sabe que ahí su departamento no fue un incendio por una pérdida de gas. Ahí hubo restos de dinamita. Y de hecho, tales y cuales sustancias químicas hubo. Usted dice, ¿no tiene ningún amigo que sepa manejar estos explosivos o que lo odie a usted? Y Brad Pitt, que está escuchando la conversación, le dice, cree que eres tú. Dile que eres tú, así se queda tranquilo. Es decir, claro que había sido él. Más adelante en la película nos enteramos que él mismo, Norton, había dinamitado su piso, porque bueno, Tyler, que es fabricante de jabón, Brad Pitt, también es fabricante de explosivos, y más adelante en la película empieza a ejercer esa capacidad de una manera muy destructiva, que es la misma de Norton, es lo destructivo del Animus, ¿no? Del macho, el macho que se convierte como en el nazi. El vamos a penetrar al mundo, vamos a conquistar al mundo, vamos a destruir al mundo, ¿no? Y vamos a instalar nuestro propio sistema. Entonces aquí la voz del jefe de policía es la voz de nuestra capacidad discriminativa, es la voz de nuevo del ego, ¿no? De Norton, que se plantea y duda. Por momentos, en la película hay momentos en que Norton, como cuando dijo, tenemos maletines parecidos, ¿se acuerda esa parte? Que iban en el avión, recién lo conoció a Tyler y dice, tenemos el mismo maletín. Es decir, uno va detectando cositas en su vida, por más que, supóngase, a usted se lo comió un aspecto inconsciente suyo, ¿no? Un arquetipo. Bueno, igualmente, usted puede ir notando pequeños detalles que le van haciendo dudar, ¿no? Como cuando uno dice, ¿esto qué pasa acá? Esto no me cuadra. Bueno, eso es el jefe de policía, que, como es también un elemento interior de la vida de Norton, en realidad es Norton, es el aspecto discriminativo de Norton, es la capacidad de dudar, de pensar, de poner en tela de juicio. Entonces le está diciendo, no será, tácitamente le está diciendo, ¿no será que fue usted que voló su piso? Es decir, ¿no será que vos a propósito desmantelaste tu persona para refugiarte en tu Animus? Le está diciendo. ¿No te acordás quién sos? ¿No querés regresar no a ser una persona, sino a construir un yo mucho más auténtico, incluyendo a tu Animus, pero también a tu ánima? Es decir, no querés tomar conciencia. Y en esta parte de la película Norton no quiere tomar conciencia. Escucha la voz de su Animus, de su Brad Pitt, que le dice, ignoralo, es un tarado. Y cada tanto aparece Marla, que después de follar a lo loco y brutalmente y con todos los gritos del mundo, baja y cruza unas palabras siempre con Norton, normalmente en la cocina, que está derruida, está toda destruida, sucia, y
y él medio que le dice, ¿qué haces aquí? ¿Pero qué haces aquí? Y ella lo mira como sorprendida, porque en esta parte de la película todavía no se quiere evidenciar que en realidad solo existe Norton. Y ella lo mira como diciendo, ¿cómo que hago aquí? Si soy tu ánima. Lo menos que voy a hacer es aparecerme en tu vida todo el tiempo. Soy yo, soy parte tuya. Y por otro lado aparece Brad Pitt, que le tira letra desde atrás a Norton. Y Norton le responde a Marla despreciativamente, desde su Animus. Y le dice una especie de, anda, que tarada, ¿qué me estás diciendo? Anda, que no entendés nada. Tontita, andate. Y ella se va. Entonces, ese suele ser el juego que tienen ellos. Ella en un momento inclusive se le acerca por detrás, lo abraza, le toca, bueno, sus partes íntimas, le da como un beso en el cuello, y él, en lugar de acceder, nada. Impasible. Es decir, él está atrincherado en su Animus, ¿no? No quiere saber nada con ella, no quiere saber nada con aflojar a su ánima, nada. Ya estuvo en su ánima y no le gustó. Le fue mal, porque tenía su persona armada, metió algunos elementos del ánima, después cuando quiso agregar algunos elementos más que le convenían para poder dormir, le apareció Marla, que representa la sombra de su ánima no incluida, y eso fue mucho para él, así que decidió dar por tierra con todo y volcarse 100% a su Animus. Entonces aquí se van con Tyler a robar en una clínica de liposucción, a robar grasa humana para hacer jabón. Entonces Tyler le enseña a hacer jabón y además le quema la mano mientras lo sostiene con mucha fuerza para que no se escape con un producto químico, una especie de lejía o vaya a saber qué. Le quema la mano y le muestra que él también, Tyler, tiene esa misma marca, como soportando el dolor, siendo bien macho. Más adelante vamos a ver que se lo hizo él mismo. Y bueno, luego vuelve al trabajo Norton cada día y cada día está más destruido físicamente, tiene un aspecto ya directamente deplorable y el jefe, que es la persona adaptada, le dice, así no va, esto no podés ser. Sin embargo, él es magnético porque él está identificado con su Animus. Por lo tanto, él es sumamente atractivo, aún para su jefe, al cual le produce un terror muy grande. Cualquier persona que está en su Animus, o identificado con su Animus, sobre todo con la sombra, mejor dicho, del Animus o del ánima, es, e inclusive le digo, con su Animus o con su ánima, en su totalidad identificado, aunque no sea con la sombra, es sumamente atractivo, porque es una persona que ya no es persona, ya se ha salido de su persona y se ha identificado con ese complejo inconsciente, ese arquetipo inconsciente en este caso, y atrae. Entonces al jefe le da mucho miedo, le despierta un terror, ese terror de no estoy tratando con una persona, no estoy tratando con alguien con quien yo pueda manejar códigos comunes. Estoy tratando con un tipo que es Marilyn Manson, es qué sé yo, Kurt Cobain, es David Bowie, pero por decir cualquiera, ¿no? Pero pueden ser muchos otros que están dominados por un arquetipo. Entonces yo no veo ahí un ser humano como yo. Veo un alguien que es capaz de todo, de todo. Entonces surge la imagen ahí, si es una mujer identificada con la sombra de su ánima, quizás es la mujer come hombres, la mujer sumamente, ¿cómo se dice?, puta, ¿no? La prostituta, la mujer sumamente sexual, ¿no? Que no tiene límites, que aterra por esa misma razón, ¿no? Que ya no es una persona, no está adaptada, ahora es el ánima directo, la sombra del ánima, porque si no sería maternal y dulce y santa y mística y otras cosas, ¿no? Jung ponía como en la escala lo más alto, lo más profundo del arquetipo ánima femenino es Sofía, la sabiduría, ¿no? Un poquito más abajo la Virgen María, como representación de la santa, luego la madre y así, y más abajo la prostituta. Entonces el aspecto más bajo del ánima es la prostituta, el aspecto más bajo del Animus es el guerrero brutal, ¿no? Tipo Ares, y el aspecto más sublime del Animus es, de lo masculino,
es el sabio, ¿no? El hombre sabio, consejero. Un poquito más abajo tendríamos el padre y así. Entonces lo llama Marla al trabajo a Norton, fíjese, y Norton le dice, ¿por qué me llamas a mí? ¿Por qué no lo llamas a Tyler, con quien estás todo el día follando? Y ella, como que cada vez que pasan estas cosas, lo mira o por teléfono pone actitud de ¿qué me estás hablando? En el fondo le dice eso porque él es el que la folla, él es el que tiene relaciones con ella. Estamos hablando de la psique de él. No hay Tyler, no hay Marla, no hay Norton. Es todo lo mismo. No hay jefe de policía, no hay jefe del trabajo. Son todos él, aspectos de él. Entonces Marla lo llama, él va al departamento de Marla y Marla quiere que le toque un pecho para ver si tiene cierta dureza que se encontró y está preocupada. Él la toca y después de tocarla, ella de nuevo intenta como siendo dulce con él, o sea, saliendo un poco de ese ánima sombra, femenino, brutal, mujer prostituta, destructiva. Ella se convierte como por un momento en el ánima madre, como dulce, como amante, y se le acerca a él, pero nada, él no quiere saber nada. Él sigue identificado con su animus y la trata a ella, a su propia ánima, como una cosa, la usa. Entonces para él, que ahora es el macho, cabrío, el espartano, ¿no? El nazi, toda mujer es simplemente un objeto para disfrutar. Entonces él disfruta todavía de su club de la pelea, donde se matan a piñas, a puñetazos. Luego esto va pasando poco a poco a mayores, porque cuando uno lo posee un arquetipo inconsciente, como esto, la sombra del animus, o si uno fuera la mujer, por ejemplo, en este caso, podría ser la sombra del ánima, o sea, da igual si uno es mujer u hombre, es el arquetipo que uno dejó fuera, básicamente. O se identificó brutalmente porque no sabe qué hacer y se refugió ahí. Bueno, si una mujer se hubiera refugiado en el arquetipo femenino, sombra, en la parte brutal, bueno, se convertiría en una prostituta, pero no prostituta que trabaja de eso y por eso lo es, sino prostituta en el sentido de entregarse de una manera lasciva, extrema, brutal, coqueteando con la muerte, drogas seguramente, pero drogas al estilo heroína y no tanto al estilo cocaína, que eso sería más del animus, de lo masculino. Entonces esto pasa a mayores porque cuando uno se identifica así, pierde la persona y se identifica y pierde a su ego inclusive, ya no sabe. El ego es ese jefe de policía que es capaz de discernir. Bueno, acá no hay discernimiento, acá hay identificación por completo, posesión. Esa posesión va a mayores y va a mayores, tanto si es con el animus como con el ánima. Como es con el animus, en este caso Brad Pitt empieza a sugerir que cada uno de los miembros tienen que iniciar una pelea y darse a tortazo con el que sea. Entonces los miembros lo empiezan a hacer y esto es una escalada. De hecho, él en el trabajo se presenta ante el jefe y le propone que le pague sin ir a trabajar. Cuando el jefe le dice que no, que lo va a despedir, se empieza a pegar él mismo y lo presenta al jefe como un golpeador y el jefe tiene que acceder. Entonces fíjese, de esta manera él manipula al jefe, a lo establecido, a la persona. Y así empiezan una escalada de violencia donde cada vez destruyen más y más la sociedad de alrededor. La relación con Marla sigue ahí, sigue en la casa, Marla no se va y una y otra vez le cuestiona cosas. Es decir, uno dice, bueno, me voy a refugiar en el Animus y se acabó. Soy la persona adaptada, me cansé, me hago Animus, soy el ultra macho, o soy la mujer adaptada y me refugio, o soy el hombre adaptado, es igual. Es refugiarse en uno de los arquetipos. Me refugio en el Animus o me refugio en el ánima, ¿no? Y me convierto, no sé, en la mujer, si me refugié en el ánima, en la mujer prostituta. Si soy el hombre que me refugio en el lado oscuro del ánima, me convierto en el hombre tipo Marilyn Manson, no sé. Me refugio en eso. Y yo digo, ya lo tengo listo. No tengo ningún problema más porque ya está, me quedé ahí. Me dejé poseer por eso. No.
No es tan simple. Cada vez que uno se deja poseer por uno de los arquetipos, el otro viene. El otro arquetipo dice, muchachos, esto así no va, yo también tengo que estar. Marla le aparece una y otra vez. Una y otra vez. Y él una y otra vez la rechaza. Y ella como que quiere en cada ocasión mostrarle, escúchame, no existe Tyler, no existe toda esta gente, te la estás inventando vos. Y ahora esto pasa a mayores, como decimos, y se arma un grupo de choque donde todos se cortan el pelo súper cortito, se visten de negro, se visten iguales y ya empiezan una especie de actos de vandalismo planificados, sistematizados, ¿no? Y surge el proyecto Caos, proyecto Mannheim. Y bueno, este proyecto Caos, así lo vamos a llamar, consiste en destruir la sociedad tal como la conocemos, pero de una manera brutal. Entonces hay una obediencia a la autoridad, cada uno de ellos tiene que obedecer, todo muy espartano, muy macho, muy nazi, ¿no? Obedecer a otro, no hay sentimientos, cero sentimientos, no hay mujeres, son todos hombres, todo es oscuro, sucio, brutal, tosco, no hay toque femenino, es la sombra del ánimos. Tengan en cuenta que si esto pasa a nivel sociedad, toda nuestra sociedad va a ser arrastrada hacia la sombra del ánimos. Y eso pasó, por ejemplo, el ejemplo más clásico es ese, Alemania nazi, pero también pasó en España franquista, también pasó en Italia de Mussolini, y pasa en Corea del Norte, y pasan en muchos sitios, en los talibanes, muchos sitios donde se da un sistema masculino, macho, totalitario, que impone la ley con toda la fuerza. Y aquí pasa un evento muy intenso. Vienen los soldados de ellos y traen un herido y un muerto. ¿Quién es el muerto? Bob. Bob, ¿se acuerda? El de las tetas, el fisicoculturista. Y cuando él lo ve a Bob muerto, dice, ¿qué hicieron? Le grita a los soldados, ¿no? ¿Qué hicieron, brutos? ¿Cómo lo dejaron morir? Y cada vez que él dice esta cosa, todos lo miran como diciendo, pero si sos vos, el jefe, vos sos Tyler. Y él creído que es Tyler el que está armando todo. Es decir, él, cuando él duda de estas cosas y se pone en posición de Norton, en realidad es por momentos el ego de él que dice, acá está pasando algo raro. Y por otros momentos no, por otros momentos es Tyler por completo. Por eso él, cuando actúa como Tyler, y aquí empieza a viajar a los distintos lugares del país donde hay club de la pelea y ve que lo conocen en todas partes a él. Y no lo puede entender. Porque cuando uno actúa poseído por el Animus o poseído por el ánima, por la sombra de cada uno, por ejemplo, o por el Animus o ánima mismo, uno no es consciente. Uno no es uno, ¿no? Kurt Cobain no es un ego, es el ánima mismo. No sé, qué sé yo, el que encarne el masculino, no sé, Hitler, no es un ego, es el Animus o la sombra del Animus mismo, ¿no? De la brutalidad masculina, penetrante, dominadora, tiránica, explotadora, destructiva, eso. Por otro lado, si es el principio femenino, tenemos lo mismo, pero en contraparte femenina. Y el que lo vive en primera persona desaparece, es comido por eso, no tiene ego, no tiene identidad. Entonces él poco a poco va como uniendo piezas. Lo que lo golpea fuerte es lo de Bob, porque en el momento en que lo encuentra muerto, él dice, los demás dicen, los del proyecto Caos no tienen nombre, porque él dice, murió Bob, murió Bob. Dice, tómenselo en serio, murió Bob. Y entonces, cuando la gente le dice eso, los del proyecto Caos no tienen nombre, él dijo, no, Bob ha muerto. Y se llama Bob, no me acuerdo el apellido ahora, ¿no? Entonces los demás, uno de ellos responde y dice, ah, entiendo. En el proyecto Caos, cuando alguien muere, tiene nombre. Bob, bla, bla, bla. Entonces todos empiezan a repetirlo como un mantra. En el proyecto Caos, cuando alguien muere, se llama Bob, bla, bla, bla. En el movimiento Caos, cuando alguien muere, se llama Bob, bla, bla, bla. Como autómatas. Es decir, cuando
las personas son comidas, o el arquetipo empieza a comer, si queremos llevarlo adentro, a aspectos de nuestra psique, toda nuestra psique se vuelve automática. No hay un ego, no hay un yo que diga, un ego centrante, discriminativo, que diga... Esto para mí no está yendo bien. Esto debería ser de otra manera. No hay eso. No hay juicio. Simplemente hay ser arrastrado por, ¿no? Y eso te lleva. Y podés matar gente, podés arruinar a otros, podés lastimar, engañar, mentir, y no te vas a enterar. Esa es la cuestión. Podés ser una persona brutal, podés dedicarte a las drogas y al alcohol, ser un asesino, ser un asaltante, ser un explotador, y uno dice, pero ¿cómo esta persona puede no darse cuenta que está y dormir por las noches estando lastimando a tantos otros, dejando sin trabajo? Simplemente porque se identificó hasta tal punto con uno de esos arquetipos o con la sombra de unos arquetipos que directamente ni se entera de lo que está pasando. No es que le conmueva o no le conmueva, no se entera. Puede que años después salga de esa posesión y entre a hacer otra vez, a funcionar su ego, ¿no? Y desde ese ego se relacione con el arquetipo del self, del ser, como decía Heidegger, preguntarse por el ser, por el ánima y el animus, y ahí sí vamos a ver a una persona, o sea, un ego que tiene persona, o sea, que está adaptado a la sociedad, que tiene un código común para relacionarse, que no es un inadaptado, que a su vez tiene contactos profundos y es magnético, porque claro, tiene contactos con el ánima y el animus, pero ya no desde la sombra de esos mismos. Entonces, para estas alturas él se empieza a dar cuenta. Y no solo se da cuenta, sino que inclusive aparece Brad Pitt y le dice, escúchame, Norton, tenemos que matar a Marla, porque Marla sabe demasiado, y tenemos un plan que es destruir toda la sociedad, vamos a poner unas bombas por toda la ciudad, ¿viste? Y vamos a volarlo todo, las centrales de tarjeta de crédito, todo, para que la sociedad vuelva a ser lo que tenía que ser en un principio. Bien macho, todos escupimos, eructamos, bien macho. Entonces él se dio cuenta que Brad Pitt quería matar a Marla. Traducido quiere decir que su animus, la sombra de su animus, se había vuelto tan brutal que quería directamente eliminar a su ánima, que no quedara ni trazas de su ánima. Cosa que no puede suceder realmente, es imposible, ¿no? El ánima siempre va a estar ahí. Pero él se dio cuenta de que ese fue un elemento más que lo llevó a pensar, esto va muy mal, esto se está yendo de las manos. Y el detonante fue Bob, porque en el momento en que murió Bob, él se enterneció por Bob. Él lo quería mucho a Bob. En otras ocasiones lo salva también de varias situaciones. Es decir, por un lado él es el duro, el Tyler, el macho, y por otro lado tiene todavía esas vetas de ternura, y por eso dijo, no, este es Bob, no es un NN, un anónimo, este es Bob. Entonces, eso es como si lo hubiera rescatado, es como veo cuando en las películas el personaje se pierde, ¿no? Lo absorbe, no sé, la nube del olvido, y se pierde su identidad porque, no sé, se quedó demasiado tiempo bajo los efectos de no sé qué, o en la habitación de no sé cuánto. Bueno, y todavía le queda como, no sé, viene la chica y le habla y le rescata el ápice que le quedaba de humanidad todavía y tira de ahí para volver a formarlo. Y él se recupera y uno ve que otra vez vuelve a ser él. Bueno, esto es algo así. El ánima siempre va a estar ahí, y si uno al revés se atrinchera en el ánima, el animus siempre va a estar ahí, por más que intentemos matarlo. Como digo, los sistemas como el nazismo son intentos de eliminar el ánima por completo y vivir un mundo de machos, un mundo de ánimos. Y también puede ser lo contrario. Los sistemas orgiásticos, no sé, los hippies, son un intento de vivir el ánima y quitar por completo el ánimos. Saquemos de aquí, decían ellos, todo lo que es control, orden, estructura, enseñanza, estudio, palabra. No, decían ellos. Ánima, solo amor libre, orgía, no sé, poliamor,
Te gusta beber, bebé, te gusta comer, comé, te gusta bailar, bailá, ¿qué importa? Ponete lo que quieras. Es decir, no persona tampoco. Norton aquí se fue al extremo del Animus, de la sombra del Animus, evitando a la persona, porque le traía problemas. Los hippies se fueron al extremo del ánima, a la sombra del ánima, que era el desenfreno, fíjese, el desenfreno. Igualmente, note algo. Brad Pitt, el Animus, la sombra del Animus, poco a poco va yendo a una escalada de violencia, que lleva a ¿qué? A destruirlo todo. Si usted se va al extremo del ánima, a la sombra del ánima, que inicialmente podría haber sido una prostituta, ¿no? Que, por ejemplo, si la protagonista hubiera sido mujer, Norton hubiera sido mujer y se hubiera refugiado en la sombra de su ánima, en lugar de la sombra de su Animus, de su ánima, hubiera inicialmente conocido seguramente una mujer, así muy ligera, una ninfómana, pero esto hubiera ido en escalada cada vez mayor, hubieran creado una comunidad de desenfreno sexual, cada vez más, y hubieran terminado destruidos por completo, ¿no? Por los excesos, simplemente. Es decir, que la sombra del Animus y la sombra del ánima acaban ambos destruyendo al ego. Porque el ego, nosotros, la persona y el ego, la identidad personal, necesitan ciertas cosas que son del consciente. Pero si uno se refugia por completo en el inconsciente, sea en la sombra del Animus o del ánima, o en el Animus o en el ánima mismo, en detrimento al ego, uno acaba comido. Ramakrishna, por ejemplo, un sabio hindú, a cada rato se iba, ¿no? en la trascendencia del samadhi, y decía, necesito comer algo, o quiero fumar narguilé, porque decía, si no pienso en cosas que quiero hacer como ego, como yo, como identidad personal, me come el inconsciente, por así decirlo, ¿no? Él no lo decía así, pero lo comía el yo, el arquetipo de yo, diría Jung. Son esos místicos que son llevados por la trascendencia y nunca más vuelven, o vuelven poco. Entonces, bueno, Norton aquí se da cuenta de que Tyler es él, habla con Marla y le pregunta, escúchame, nosotros tuvimos relaciones sexuales. Y Marla, de nuevo, medio que le dice, ¿pero qué me estás preguntando? Sí, obviamente. Y entonces él se da cuenta que es él. Y bueno, la manda a Marla lejos. Hay gente de la de él por todos lados, donde quiera van a un bar y ahí está lleno de los de él, que le guiñan el ojo como diciendo usted es el jefe. Se entrega, fíjese lo que hace entonces, se entrega al jefe de policía. Es decir, acude a su ego racional, a su poder discriminativo y le dice, por favor, se me fue esto de las manos, volvé, ordename todo esto. Entonces el jefe de policía empieza a poner orden, pero claro, los secuaces, los policías mismos, que rodean al jefe, están metidos también en el club de la pelea, por lo tanto le quieren cortar a él los testículos, ¿no? Porque cuando se lo van a cortar, ellos mismos le dicen, usted nos dijo que le cortemos los testículos, y entonces él alega, pero era otra persona. No, usted nos dijo que nos iba a decir justamente eso. Es decir, hay partes de nuestra mente que ya están tan comprometidas con eso, que todas ya funcionan en pos del Animus, de la sombra del Animus, o del ánima, de lo que estemos nosotros identificados. Ya está todo muy comprometido. El jefe de policía poco puede hacer. Entonces Norton va directamente a una de las direcciones donde están las bombas, la quiere desconectar, se lo encuentra a Tyler, que es el mismo obviamente, y logra desconectar una de las bombas bajo la premisa de que hay 8000 cables, pero si Tyler sabe cuál es el que hay que desconectar, él también lo sabe, si son la misma persona. Y se empiezan a pelear a puñetazo limpio, lo tira por las escaleras, queda todo lastimado. Una cámara de seguridad que filma todo muestra cómo es él mismo solo pegándose, como queriendo mostrar una alegoría esta escena de cómo uno mismo se está haciendo todo esto a uno mismo, que no está pasando exteriormente verdaderamente. Y toda la escena acaba en donde empezó la película, en una especie de cuarto de un piso
de un edificio ahí en Estados Unidos muy alto, de grandes ventanales, donde se ven otros edificios que son los que van a explotar en pocos momentos, porque se pusieron ahí las bombas en toda la ciudad, ¿no?, de Nueva York. Y entonces se encuentra Norton con Tyler, tienen ahí una discusión. Norton, no hay caso, no hay forma de matarlo. Dice, ¿cómo te mato? Ya sé que vos no existís, pero no tengo, y que sos yo, pero no tengo forma de matarte, no sé cómo deshacerme de vos. Entonces finalmente Norton dice ahí una frase, dice así: mira, vos tenés un revólver en la mano, Tyler, y si yo soy vos, quiere decir que lo tengo yo. Entonces Tyler le dice, muy inteligente, ¿eh? No pensé que se te iba a ocurrir eso. Entonces, si lo tengo yo en la mano y te disparo a vos, obviamente no morís porque no existís ahí fuera, existís acá adentro. Entonces el tiro me lo tengo que pegar yo, fíjate. Y se mete la pistola en la boca y se pega un tiro. Y Tyler, Brad Pitt, muere. Y él, el tiro le sale medio por la mejilla, queda lastimado, pero sobrevive. Había matado a Tyler. Es decir, él, empezando todo esto con la muerte de Bob, que le despertó ese pedacito de ánima que todavía estaba dormido, de ternura, no de Marla como sombra del ánima, que es más ninfómana, más intensa, más prostituta, sino el aspecto maternal del ánima, más dulce, que es el que le despertaba a Bob. Eso fue lo que lo empezó a despertar. Entonces él empezó a ver a Marla de otra manera. Ya no la veía como la prostituta que follaba todo el tiempo. Ahora la empezó a ver como una mujer. Y la quería proteger. La envió lejos. Y luego se enfrenta a Tyler y ya se enfrenta desde la conciencia de jefe de policía, digamos. La conciencia que pone en tela de juicio cosas, que se las plantea. Entonces, al plantearlo de esta manera, discrimina y se da cuenta de que él no es Tyler verdaderamente y que se ha identificado en exceso su ego con su ánimos y con la sombra de su ánimos encima, y que esta era una escalada que iba a terminar con todos muertos, o sea, con su psique completamente destruida. Entonces, ¿qué hizo? Volvió pasos atrás, volvió a identificarse con su ego, volvió a decir, yo soy un ego que bebe y abre la puerta al ánimos y al ánima, que no pueden ser destruidos obviamente, y al yo como el ser, pero no que es invadido por ellos. Entonces muere Tyler, es decir, lo acaba de integrar. Mató a Tyler como sombra del Animus, pero se quedó con el Animus. Antes no tenía Animus. Cuando empezó la película, él era un hombre criado por el ánima, con algunos pedacitos de ánima que constituían una persona adaptada. Bueno, ahora lo mata a Tyler y se queda con el Animus. Todo este proceso le sirvió para matar al dragón. Recuerde que uno, cuando es poseído por un demonio, es realmente cuando aprende. Uno no puede captar estas cosas profundas si no es poseído primero por el demonio. Uno no puede captar los complejos inconscientes si no es poseído por ellos. Es ser poseído y salir airoso lo que a uno le hace crecer. Entonces aparece Marla, que la traen los secuaces, es decir, no la dejaron irse en el